Te agradecemos, Noé, en nombre del Instituto de Derecho Penal y del Instituto del Nobel Abogado del Foro de Abogados de San Juan, por tu predisposición y por haber aceptado la invitación de podernos brindar esta pequeña charla. Nosotros tenemos la dinámica de hacer un estilo conversatorio, es decir, que vos estés a cargo de disparar el debate con una ponencia del tema que has preparado y que entre todos los colegas que nos encontramos presentes y pueden existir quien aún no no sea recibido de abogado o abogada, o sea de alguna otra profesión, también podamos intercambiar experiencias, opiniones e ir nutriéndonos en el tema que propones. Está Edam, no sé si quiere decir algunas palabritas y de ahí te damos el uso de la palabra para que comience tu exposición. Yo apago el video para que sea más liviano. Dale, genial. No, simplemente sumarme las palabras de Nahuel en cuanto al agradecimiento y la predisposición, y máxime aún habiendo tenido que superar estos pequeños inconvenientes técnicos, así que no te robo más tiempo y comencemos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos los que se han tomado el tiempo para estar acá, para intercambiar opiniones, ideas, conocimientos sobre un tema tan, si bien está muy instalado en la sociedad, no deja de ser un tema muy amplio. Tengo que decir que me ha costado un montón recortar y decidir cuáles pueden ser los disparadores útiles para este debate. Hay una cantidad de información grande, de muy buena calidad, que en pandemia hemos tenido un gran acceso a esta información de distintos organismos nacionales, internacionales, y que está, por suerte, al alcance de todos. Así que yo me preguntaba, bueno, ¿de qué manera puedo aportar yo desde mi lugar, desde mi conocimiento, en este debate? Así que sin pretender entrar en estos temas en los que hay tanta y tan buena calidad, pensaba que en el día a día de nuestra provincia, de nuestro San Juan, es fundamental tener contacto con la realidad sanjuanina. Es decir, tenemos mucha información, tenemos leyes muy importantes con respecto a la igualdad, pero lo que yo les propongo para hacer esta intervención es que pensemos cómo es la realidad de las mujeres sanjuaninas, si realmente en el ejercicio de sus derechos logran hacerlos parte de su vida y están realmente garantizados. En definitiva, me gustaría que subyazca a lo largo, en el trasfondo de todo el relato, la pregunta de en qué momento del cambio de paradigma, de la introducción de la perspectiva de género, nos encontramos en la provincia de San Juan. Yo soy abogada litigante, sí me ocupo de patrocinar o representar víctimas de violencia de género en los distintos fueros, familia, paz, correccional, penal, básicamente, y bueno, me topo con la realidad de las mujeres y lo que quería proponerles es, primero, llegar a un concepto de perspectiva de género para que sepamos bien de qué estamos hablando, para luego poder hablar de la realidad y ubicarnos si estamos antes, después, durante, o en qué parte del recorrido en la provincia de San Juan, tanto desde el punto de vista de las políticas públicas, como también de los abordajes judiciales, del Poder Judicial y también de los abogados litigantes. Se me fueron las imágenes, quiero saber si se escucha. Está perfecto, doctor. Se escucha. Sí. Se escucha. ¿Se entiende lo que digo hasta acá? Sí, perfecto. Háganme alguna cara. No, es que habíamos apagado las cámaras para que sea más liviana la transmisión del video. Sí. Pero acá estamos igual, perfecto.
Sí, 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 están ahí, estamos conectados, bien, yo voy a preguntar de vez en cuando. Bueno, para esto no quiero dejar de decir que también me resulta muy importante y muy emocionante que hablemos, aunque pongamos en el centro la desigualdad de las mujeres, que sea en el aniversario, en la década de la conquista del matrimonio igualitario, que la verdad que he estado escuchando todas las reflexiones en el seno del Ministerio de la Mujer y las Diversidades, y bueno, me siento muy cargada, muy emocionada con los avances. Cuando hablamos de perspectiva de género, muchas veces, lamentablemente, vemos que se descontextualiza el concepto. Muchas veces se pretende dar un concepto estanco, como una foto de la realidad, para entender lo que es la perspectiva de género. Y esto es un concepto que es incomprensible si no hacemos un breve recorrido sociohistórico, y es por eso, por la importancia y por lo que muchas veces se entiende mal este concepto, me ha parecido importante tomarme unos minutos para hacer una reflexión histórica. Yo había hecho un PowerPoint que no lo voy a usar, así que bueno, ténganme paciencia, voy a ir tratando de acordarme. En primer lugar, decir que durante siglos hemos construido una sociedad desigual entre varones y mujeres, y que el cambio de paradigma no es otra cosa que el reconocimiento del Estado argentino de que esta construcción histórica no es la igualdad y que es necesario tomar acción urgente para revertir toda esta construcción histórica que hemos construido como sociedad. No lo voy a hacer desde el enfoque de las organizaciones sociales o de las luchas sociales, que son las que fueron el motor de las conquistas de las legislaciones y de la legalidad. ¿Se escucha? Tengo un cartel acá. Sí, bien. Porque queremos hablar de lo legislativo. Bueno, ¿qué hizo la legislación? ¿Qué hizo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en toda esta etapa anterior al cambio de paradigma y de la construcción de la desigualdad? Se encargó de darle un lugar en el seno familiar a las mujeres y de que los varones estuvieran en la vida pública. ¿Cómo lo hizo? La legislación tuvo una intervención muy importante. Entre otras cuestiones, se declaró la incapacidad civil, política y económica de las mujeres. Las mujeres, a pesar de que hoy sabemos, y siempre hemos sabido, que tenemos igual capacidad, el derecho nos consideró incapaces. Quiere decir que por muchos años el destino y la identidad de las mujeres, fíjense qué palabras más fuertes, el destino, o sea, qué queremos hacer de nuestra vida, nuestra propia autonomía y nuestra identidad, quienes queremos ser, estaban en manos de los varones, primero de nuestros padres y después de nuestros maridos. ¿Qué hizo la ley? Para que esto pudiera consolidarse, legitimó la violencia. Esto es muy fuerte de decir, pero es real. Quiere decir, la ley, la violencia era legal. Y tenemos numerosos ejemplos, yo voy a citar los que me acuerde sin el PowerPoint. Por ejemplo, venimiento, que era una figura en la que la mujer podía perdonar a su abusador, ¿no? Entonces dependía, ponía en cabeza de la mujer la decisión de si se debía condenar o no a esa persona. Quedaba reservado a la esfera privada de la familia. No se consideraba la violencia como una cuestión de interés del Estado o como una cuestión en la que el Estado debía intervenir para el cese de la violencia, sino que se legislaba para justamente reproducir y perpetuar esta desigualdad histórica. Otro ejemplo es la instancia privada que aún está vigente, en la que si la mujer no
decide instar los delitos de abuso sexual o de lesiones leves, el Estado no tiene interés en resolver estos delitos, sino que lo deja en la voluntad de las mujeres, que justamente tenemos que decidir si vamos o no a denunciar nada más y nada menos que muchas veces a nuestra propia pareja, al padre de nuestros hijos, con todo lo que esta circunstancia conlleva. Así, legitimando la violencia, se reprodujo este sistema de la desigualdad. ¿A dónde quiero llegar? A que el Estado argentino reconoció esta desigualdad y esta deuda histórica con las mujeres y decidió legitimar un cambio de paradigma y comprometerse a realizar todas las acciones que sean necesarias para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. ¿Con qué fin? Si sacamos de la estructura social en la que estamos insertos la violencia, entonces el camino a la igualdad es un camino posible. Por eso decimos que la violencia es una cuestión estructural y el Estado así lo ha reconocido. No lo ha dejado librado a la privacidad de la familia, sino que considera que en cualquier lugar en que las mujeres tengamos nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, en nuestra vida política, en nuestra vida social, educativa, académica, en el barrio, en cualquier lugar donde tengamos nuestras relaciones interpersonales, el compromiso de erradicar la violencia que construimos por siglos es un compromiso activo del Estado. Esto se introduce con la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en nuestra Constitución Nacional, como ya sabemos, en 1994, y nos hace un quiebre, que es justamente el cambio de paradigma, que indica que la violencia contra las mujeres no es una cuestión de derecho privado, no es una cuestión privada reservada a las familias, sino que es una cuestión de derecho público, que hay un interés del Estado en intervenir para el cese de la violencia y la construcción de una igualdad real, en la que la perspectiva de las mujeres tenga valor y se puedan hacer estos aportes y no se vea solamente una perspectiva que es la perspectiva androcéntrica o la mirada de los varones, que es como construimos nuestra sociedad, silenciando la voz de más de la mitad de la población. Recalco esto de más de la mitad de la población porque a veces se nos trata a las mujeres como una minoría y no es así. La realidad es que somos, en San Juan, por ejemplo, el 52% de la población. Bien, entonces, estos numerosos ejemplos de legitimación de la violencia antes del cambio de paradigma nos llevan también a un modelo de familia que se llamaba, y todos lo hemos estudiado así, la familia como célula social. Si ustedes se fijan, la célula, un concepto tomado de la biología, es la unidad mínima de vida. La célula social, ¿qué significaba? Que como hay una sola persona sujeto que puede ejercer los derechos, que era el varón de la familia, y los demás sujetos eran considerados incapaces, se consideró como a la familia como una célula, como un único sujeto de derechos. El proyecto de vida era el proyecto de vida del varón, y las decisiones en torno, por ejemplo, al domicilio de la familia, eran decisiones que tomaba el varón. ¿Qué debían hacer los demás miembros de la familia? Subordinarse a ese proyecto de vida ajeno y alimentarlo, o sea, hacer lo necesario, ahí le hace las tareas domésticas, para que el otro pudiera cumplir su propio proyecto de vida. Esto parece una cosa atrasada y lejana, pero recordemos que las mujeres en Argentina hemos conquistado la capacidad plena en 1968, o sea, hace nada más que 50 años,
y que la patria potestad y el divorcio datan del 1985 y 1987, se hace muy poquito. Bien, entonces, ¿qué pasa? En 2015, si alguna duda cabe con respecto a la nueva concepción de la familia, el Código Civil y Comercial pone fin y dice, esto de la familia célula social no va más. Y pasamos a la etapa de la individuación de la familia. Esto quiere decir que cada uno de los miembros de la familia es reconocido en su individualidad. 2015, ayer. Se reconoce en su individualidad y se considera la familia no como una célula, sino como un conjunto de vínculos afectivos y de solidaridad en el que cada uno de los miembros de la familia tiene su propio proyecto de vida y colabora, coopera para la realización del proyecto de vida de todos los demás. Es como un ida y vuelta. Me interesa acá que quede claro y remarcar la legalidad de la violencia y comprender la violencia como una cuestión privada. De ahí sale, con mi familia no te metas, cada familia es un mundo, con mis hijos no te metas. Todas estas frases vienen de una concepción que ya no hay ninguna duda que nuestro país ha modificado de raíz. O sea, actualmente hablamos de los derechos a hacer cada uno su propio proyecto de vida, y las familias se pretenden afectivas y solidarias, no por vínculos de conveniencia ni para satisfacer el plan o el proyecto de vida de uno solo de los miembros. Así nace la ley 26.485, que es la ley contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Esta ley nacional de derecho interno, que data de 2009, se llama ley para erradicar la violencia, todas las formas de violencia, dice, no solamente la violencia familiar, es decir, reconoce a las mujeres en los demás ámbitos de la vida social, no la limita a la violencia familiar, y en todos los lugares donde las mujeres tengamos nuestras relaciones interpersonales. Entonces, esta ley es fundamental y acá recién voy a llegar a nuestra provincia. Nuestra provincia reglamentó esta ley nacional recién el año pasado, lo que no quita que esté vigente desde el mismo momento en que entró en vigencia en el año 2009, y tenemos una ley provincial que es la ley 989E, que es la ley de violencia familiar. La ley de violencia familiar provincial de San Juan es una ley que se ha quedado en el viejo paradigma. Por eso he hecho todo este recorrido hasta acá para que nos quede muy claro. Esta ley 989E provincial, que se llama Ley de Violencia Familiar, es la que toma el Poder Ejecutivo para el diseño de las políticas públicas y es la que todavía utilizan nuestros jueces en el abordaje de las violencias en el Poder Judicial. Es muy importante porque esta ley, en primer lugar, dice que uno de sus objetivos es no me voy a acordar, eso está en el PowerPoint, pero más o menos dice así, el resguardo de la familia como célula social. Entonces la ley contra la violencia familiar, pero su objetivo es preservar la familia, ¿no? Entonces digo, seguimos con la concepción vieja de la familia, dice la palabra familia como célula social, así textual como lo estoy diciendo, y nos lleva a preguntarnos, a ver, si vamos a preservar la familia y tenemos una cuestión de violencia, la ley nacional y el nuevo paradigma es tajante y no duda en jerarquizar el cese de la violencia por sobre la revinculación familiar, cosa que no sucede en la ley provincial.
Esto es uno de los tantos cuestiones para comparar una y otra legislación. Lo que yo quiero proponer en la reflexión es que veamos que la Ley Nacional 26485, vigente desde 2009 en nuestra provincia, y la Ley Provincial 989E, vigente desde el mismo año en nuestra provincia, responden a paradigmas diferentes. Uno es el de la vieja concepción, que pretende preservar las familias a pesar de lo, y considerar a las violencias como una cuestión privada de las familias, como un vicio que se puede revertir, y otra entiende a la violencia como una cuestión de Estado, entiende al derecho a una vida libre de violencia como un derecho humano fundamental, y lo pone en el tope, en la máxima jerarquía constitucional, en la mayor zona de protección de derechos de las mujeres. En la ley provincial trata a cada miembro de la familia como si fueran iguales, y en la ley nacional se trata a la mujer considerando esta deuda histórica, que no es nada más ni nada menos que lo que llamamos perspectiva de género. La ley provincial no tiene perspectiva de género, y la ley nacional introduce indudablemente la perspectiva de género. Otra diferencia importante que quiero remarcar entre estas dos legislaciones, y que obedece claramente a los distintos paradigmas que estoy planteando, es que la ley provincial prevé una audiencia de conciliación obligatoria entre las partes. Es decir, yo denuncio y luego tengo que ver en una audiencia de conciliación a mi agresor. La ley nacional prohíbe cualquier audiencia conjunta y cualquier audiencia conciliatoria entre las partes. Yo les recuerdo que la mediación, la conciliación, son instancias en las que las partes tienen que estar en condiciones de igualdad. Nunca puede haber jerarquía entre las partes. Si hay una relación desigual y de poder, hay un agresor y una víctima, jamás la víctima va a estar en condiciones de negociación con esa persona. Hoy en nuestros tribunales nos topamos con la audiencia de conciliación por aplicación de la ley provincial en todos los fueros, sobre todo en el fuero de familia. En los 3 juzgados, tras una denuncia de violencia familiar, nos llevan a la audiencia de conciliación. ¿Por qué esto es grave? Porque con toda esta información que hablábamos al principio, que viene desde los organismos internacionales y nacionales, con esta irrupción del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, que me parece que es muy nueva para sacar una conclusión, pero me parece que es muy alentadora para lograr la igualdad. Creo que si nosotros seguimos de manual, digamos, analizando fallos y mecanismos internacionales, está perfecto, pero no estamos viendo la realidad de las mujeres sanjuaninas. Las mujeres sanjuaninas no tienen el acceso a la justicia, no tienen garantizados sus derechos, porque justamente este cambio de paradigma no ha logrado penetrar las políticas públicas ni tampoco el Poder Judicial. No sé si alguien quiere decir algo, hacer algún aporte, o sigo. Noé, una cosita. Sí. Si llegaras a tener el PowerPoint y querés que Cintia, que es la hospedadora de la reunión, lo vaya pasando mientras vos vas hablando, como para quizás a vos te sirve. ¿Me están pudiendo seguir o está medio difícil? No. Es por lo que hiciste mención en varias oportunidades a que tenías un PowerPoint, nada más.
pero la charla se entiende No, perfectamente. porque viste que pasa por ahí que uno quiere citar textual, y bueno, entonces Sí. aclaro que puede no ser exacto, pero estoy muy segura que es muy parecido a lo que he podido expresar. No, pero viene Eh, perfecto, viene perfecto. Bueno, la preocupación es grande. Tenemos, creo, todos los que estamos acá presentes en que nos hemos tomado la molestia de estar acá, queremos revisar estos temas. Yo lo que me gustaría es ver si ustedes lo viven de la misma manera, si lo pueden visibilizar igual. Para que sea una charla conjunta, no es que yo quiera imponer este punto de vista, pero sí decir que, a ver, yo soy parte de una asociación, soy asesora de la Asociación Civil Movimiento de Mujeres Sanjuaninas. Antes de ser abogada era miembro de esa asociación, o sea que estoy muy en contacto con el territorio, con la realidad de las mujeres, y tengo ese ámbito de discusión que la verdad que es muy enriquecedor. Y a la vez soy parte también de una agrupación de abogados que se llama Juristas por la Igualdad y los Derechos Humanos, donde podemos darnos estos debates, y bueno, y esto es fruto del consenso, del debate en esos dos lugares, y en la universidad también, por lo que yo he tomado de todos esos lugares de discusión, todas estos aportes, digamos, no es algo que haya elaborado yo unilateralmente. Digo, esto es fruto de un montón de gente que está muy preocupada y que le interesa plasmar la realidad de las mujeres sanjuaninas, y que, bueno, todos los días, durante muchos años, trabajamos para eso. Por eso me interesaba especialmente poder compartir estas inquietudes, que también son un poco un llamado de atención para lo que estamos atravesando. Para hacerlo más práctico, les cuento algunos casos concretos. Un 14 de febrero 2020, o sea, hace muy poquito, inmediatamente antes de la pandemia, la ley nacional no es taxativa, da una serie de manera descriptiva de medidas, como la prohibición de acercamiento, exclusión del hogar y muchas otras, pero deja a la creatividad del juez, y como es el compromiso nacional que ya dijimos, la realización de todas las medidas que sean necesarias para el cese de la violencia. Sin embargo, nos encontramos con casos de la realidad en los que las medidas que se toman no son las idóneas. Y la responsabilidad de los jueces en la creatividad, y de los colegas también, para proponer esas medidas, también es una responsabilidad en la que tenemos que tener mucha discusión para poder... somos dueños de este momento de la historia, digamos, está en nuestras manos abrir este camino. Tenemos el femicidio de Pamela, en el que en Calingasta había una prohibición de acercamiento, pero eran vecinos, o sea que la medida cautelar era de imposible cumplimiento, y esto no se pudo visibilizar a tiempo. O sea que esto de que a una denuncia de violencia y sale la prohibición de acercamiento, tienen datos muy importantes. Recientemente les iba a contar una resolución del 14 de febrero del 2020, Juzgado de Paz del Interior. La señora hace una denuncia de violencia grave, y el resultado fue la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, pero como el señor trabajaba en el fondo de la casa, tenía un taller metalúrgico,
no se le puso perímetro a la prohibición de acercamiento y se le permitió la toma de posesión del fondo de la casa. La razón por la que se justificó esto fue que era el único jefe, el jefe de hogar era el único que proveía bienes materiales a la familia, que está compuesta además por 2 niñas, y esto es una cuestión, es un claro ejemplo del viejo paradigma. O sea, como el único que provee en el hogar es el varón, él tiene que soportar un control desde el fondo. Está bien, él no entró de nuevo a la casa, pero el control encima tuvo la mala suerte de que cayera en aislamiento social, y pasaron 4 meses que ella estuvo encerrada con sus hijas, y este hombre está en el fondo ejerciendo control. O sea, ella no podía, no solo el control psicológico y el control de su vida privada de la señora, sino el control económico. Porque además no se fijó una cuota alimentaria provisoria. Entonces ella estaba en aislamiento social, en su casa, con el agresor en el fondo y a expensas de que le diera plata. Es una situación muy grave. Y responde a los viejos paradigmas. Está el estereotipo claro de la mujer en la casa haciendo las tareas domésticas y el varón proveyendo la cuestión económica. No digo que sea de sencilla resolución, digo que el juez tenía amplias potestades de tomar resoluciones más idóneas para el caso concreto. Eso, bueno, un caso que tomé, que representé a la señora, pudimos lograr un revés. Inmediatamente que presenté el escrito, llamaron a la audiencia conciliatoria, tuve que presentar un recurso de reposición con apelación en subsidio para que se utilice la norma nacional que prohíbe las audiencias entre partes. La señora estaba durante 11 años en una situación de violencia, en una situación de subestimación. Ella incluso por momentos no podía reconocerse como víctima de violencia. En esas no son condiciones para poder ir a una audiencia de conciliación. Se pudo dar un revés, esto sería la parte buena del asunto, y aprovecho para comentarles que gracias a un convenio que hizo el Foro de Abogados con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tuve la oportunidad de hacer en el seno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación un curso que se llama Transformación Actitudinal en Género, en el que a ver, ¿cuál es la idea? Es un curso muy intenso, con una dinámica muy novedosa, porque en el curso conocías a la persona a través de videos, hacías la consulta, vos estabas en tu estudio, te caía el audio de que necesitaba auxilio a las 3 de la mañana, o sea, una cosa muy rara, pero muy real, que eso fue la parte que me gustó mucho. Sin embargo, en las herramientas que nos daban, a todas las que cursamos de San Juan, nos pasó que nos chocó muchísimo el desfasaje de cómo vamos acá en San Juan. Porque se daba por hecho el cambio de paradigmas, a partir del cual se montaba el curso. En realidad es un curso que habilita, es uno de los requisitos para poder ser parte del Registro Nacional de Abogados de Víctimas de Violencia, que es un lugar en el que a mí me gustaría estar en algún momento, así que aproveché la ocasión para hacer el curso. Bueno, estas herramientas, estos planteos como el de la prohibición de la conciliación, otra cuestión muy importante que se remarcó en ese curso fue la conexidad de las causas, que sí las tenemos acá en San Juan, lo que está muy bueno. Cuando hay violencia, se juntan por conexidad todas el divorcio, los alimentos, si hay alguna denuncia en otro fuero, se radican en el mismo juzgado. Pero esto tiene una finalidad, y es que el juzgador conozca todo ese contexto
familiar de violencia de género. Sin embargo, ¿qué pasa acá, por ejemplo, en los juzgados de familia? Se ha dividido el foro, a ver, si bien es el mismo juzgado, tenés un sector que es donde se tramita violencia y otro donde se tramita alimentos, divorcio y demás. Entonces, cuando te sacan la audiencia de alimentos, la mujer que víctima de violencia, que va en representación de sus hijos, no deja de ser la víctima de violencia en esa relación, no deja de estar en una situación de desigualdad. Entonces, es necesario que los jueces realmente hagan una mirada integral de toda la situación que está viviendo esa mujer, porque si no, por más que estén radicados conexos, no tiene utilidad, o sea, la naturaleza misma de la conexidad no funciona. Y eso revictimiza a las mujeres víctimas de violencia, por lo que, bueno, en el foro de familia es muy particular porque como la violencia de género no se considera un delito penal, salvo que constituya un delito penal, cuando quedan radicadas en el foro de familia, generalmente al no estar ancladas a un delito penal, en la propia comisaría de la mujer se les da un menor, como si fueran menos graves, ¿no? Y acá sí es necesario un abordaje con perspectiva de género, porque en una entrevista correcta de una persona especializada en entrevistar a una víctima de violencia de género, inmediatamente surge, uno puede realizar la evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo es sumamente necesaria para poder lograr la medida cautelar idónea. ¿Se entiende esto? Entonces, si no tenemos especialistas en los gabinetes en perspectivas de género, si seguimos utilizando una ley provincial que no ha logrado el cambio de paradigma para el abordaje de las violencias en todos los fueros, incluso en el foro penal muchas veces en las carátulas aparece, por ejemplo, lesiones graves y violencia familiar de la ley 989E. Pero todo el tratamiento del proceso es por las lesiones graves. La segunda parte de la carátula aparece como decorativo, digamos, porque no incide en el abordaje. Me van pudiendo seguir hasta acá, estoy como agarrando cosas sueltas porque he perdido el hilo, pero es un poco lo que había pensado en compartir con ustedes. Me gustaría sí el intercambio, no sé si es un buen momento, quieren que les cuente algunas anécdotas más. Creo que llevamos media hora. No, vamos perfecto. No sé si podés visualizar el chat. En el chat normalmente se van haciendo algunas preguntitas o alguna acotación. Por ejemplo, la última acotación la hizo Carlos Pastor y pregunta si en algún momento se han planteado alguna inconstitucionalidad de la norma provincial. Si tenés conocimiento, debe ser. Mira, la verdad que, a ver, el planteo de inconstitucionalidad me parece que debería hacerse, pero nos pasa algo que es muy contradictorio. Como en las medidas cautelares no logramos la cuota alimentaria provisoria, quedamos como en una situación difícil con respecto a la víctima, porque necesitamos urgente esa medida. Entonces, plantear una inconstitucionalidad nos pone en un brete de la realidad, que es dilatar mucho los tiempos para poder acceder a la fijación de las cuotas alimentarias. Yo estoy muy atenta para el caso en el que eso no coincida, y bueno, no ha sucedido. Lo que pasa es que esperar
Posiblemente un planteo de inconstitucionalidad nos va a llevar hasta la última instancia, y eso sabemos que puede significar un periodo largo de tiempo en el que los derechos de las mujeres quedan suspendidos y son derechos urgentes, de alimentación, económicos, y además también el hecho de hacer un recorrido judicial para la víctima de violencia que ya ha recorrido varios lugares de maltrato, digamos, también es bastante violento. Yo la verdad que creo que sería importante hacerlo, pero también me gustaría considerar, por ejemplo, que las demoras en las medidas cautelares son un claro ejemplo de violencia institucional en el marco de la propia ley 26.485. Entonces, eso sí me ha pasado plantear que, a ver, me pasó que por sorteo cae en un juzgado, había otra causa en otro juzgado, por conexidad se va a otro juzgado. Desde que entra la denuncia en la comisaría de la mujer hasta que recorre todo ese laberinto pasaron más o menos 3 meses. Y esto no es una exageración ni es una excepción. Esto pasa muy seguido. Entonces, sí he planteado que, porque ¿qué pasa? Me fijan la audiencia de conciliación. Entonces, después de que esperamos 3 meses todo ese recorrido sin tener ni siquiera una prohibición de acercamiento, estando la mujer en peligro, encerrada en su propia casa, tenemos la audiencia de conciliación, esperar hasta la fecha para encima pasar por un momento de revictimización. Entonces, lo que sí he planteado ha sido la violencia institucional a fin de que no se lleve adelante esa audiencia y que las medidas de protección realmente sean protectorias. No sé si eso responde o alcanza, pero... Volvió a preguntar y dice si no ha pensado a través de alguna organización intermedia, pero como una acción declarativa de inconstitucionalidad o a través del defensor del pueblo. Voy a abrir acá el chat. Sí, nosotros hemos pensado en distintas vías, sobre todo con los colegas de Juristas por la Igualdad y los Derechos Humanos, hacer ese tipo de planteos. Hemos estado estudiando bastante el tema y bueno, sí, me parece interesante. Además, si le parece así al doctor Pastor, que la verdad que es una persona que admiro muchísimo desde sus conocimientos y desde su lugar, ¿no? Me parece que con más razón amerita intentar este tipo de vías. Antes que sigas, ¿no? les quiero contar a todos y todas quienes están presentes aquí esta tarde. Primero agradecerles nuevamente porque seguramente han habido conexiones luego de la presentación. Y la lógica de las actividades como hoy es un conversatorio, es decir, tenemos una invitada en este caso que propone un tema de debate, que hace un análisis, hace una ponencia breve e invita a que cada participante pueda hacer uso de la palabra, volcar su opinión también, hacer alguna pregunta, y con ese propósito les decimos que quien quiera hacer uso de la palabra puede pedir la palabra acá como lo hizo Gaby, a quien le vamos a pedir que habilite el micrófono, y ni bien termina de hablar, vuelve a silenciar el micrófono para que no haya interferencias. Esto es un conversatorio, como les digo, es abierto, y la idea es que tener una participación bastante amplia. Acá estoy viendo el comentario de Lucía, que dice, ¿cuándo se estima que se va a aplicar en la provincia la ley 26.485, ya que está el decreto reglamentario? La realidad es que no hay ningún obstáculo para que se aplique. El único obstáculo sería una decisión política, o sea, que si las políticas públicas respondieran a la ley 26.485, estaríamos cumpliendo con las obligaciones de funcionario público, lo mismo que si las sentencias respondieran a la 26.4 a esa ley. Digo, no es un obstáculo, no sé
Eso me gustaría quizás que debatiéramos eso también desde el punto de vista de la técnica legislativa. Si bien funciona en la práctica la ley provincial como un paraguas que no deja penetrar no solo la ley 26485, sino tampoco la ley de educación sexual integral, con la misma, exactamente la misma lógica, ¿no? El hecho de que, ¿cuál es la lógica? Que seguimos pensando con el viejo paradigma, ¿no? Creo que no es un paraguas para el no uso de la 26485. Jamás se le podría reprochar a un juez que utilice la ley 26485. Al contrario, lo que le estamos reprochando es que no la use. Gaby. Hola, ¿cómo están? Gaby, amiga, ¿cómo le va? Qué grande. Bueno, yo quería hacer un comentario. No sé qué piensan ustedes al respecto. Con relación a las causas, ¿se escucha bien? Porque escucho como una red. Voy a silenciar yo. Ah. Bueno, ¿se escucha? Sí. Que quería comentar, no sé qué, dar una opinión, hacer un comentario, no sé qué piensan ustedes al respecto, con relación a las causas de violencia de género que ingresan al fuero penal. Realmente, por un lado, o sea, se abren como muchísimas aristas, ¿no?, en esta temática. Quiero ser como lo más breve y concisa con relación a lo que quería comentar, y tiene que ver con, por un lado, la capacitación en perspectiva de género, la aplicación de la ley Micaela, fundamental. Eso en primera instancia, que se está haciendo dentro del Poder Judicial, o se han comenzado a realizar las capacitaciones. Habría que ver cuál es el resultado que han tenido. Y por otra parte, una pata que me parece fundamental es, dentro de lo que es el fuero penal, el sistema acusatorio. Yo, de alguna manera, no sé si le pongo muchas fichas al acusatorio, tal vez porque entiendo, como muchas otras personas, que el sistema que tenemos actual, el sistema inquisitivo mixto, está completamente en decadencia absoluta, y tal vez estamos mirando al acusatorio como un poco la salvación, digamos. Pensar que en los juzgados penales, tanto en los juzgados de instrucción como en los correccionales, ingresan cientos y miles de causas todos los días, y las causas de violencia de género son un porcentaje, pero también, digamos, están dentro de este universo de causas que deben instruirse, que deben investigarse, digamos, de oficio, ¿no? Porque se trabaja de oficio en el fuero penal. Con lo cual, si bien las causas de violencia de género tienen un tratamiento, digamos, especial en cuanto a que tienen prioridad, realmente es sumamente complicado darles el seguimiento, la atención, la resolución, como le queramos llamar, que ameritan en un sistema como el que tenemos, digamos, en donde se están atendiendo al mismo tiempo robos, estafas, homicidios, abusos sexuales, violencia de género en general, abusos sexuales en particular, y una cantidad de delitos más, con lo cual yo creo que con la aplicación con la creación de las fiscalías especializadas, si esto llegara a concretarse próximamente, esperemos, en nuestra provincia, imagino que podemos imaginar que teniendo fiscalías especializadas de violencia de género, fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual, fiscalías especializadas en otros delitos, como puede ser estafas, depravaciones, homicidios y demás, se le va a poder dar en lo que es lo que al menos yo pienso, yo espero y anhelo, la importancia que merece la investigación y la resolución de los casos, ¿no? Con equipos de personas que estén capacitadas desde ya en perspectiva de género, que le puedan dar el tiempo y la atención que requieren. Yo creo que hasta tanto, esa es mi visión, hasta tanto no se instaure el sistema acusatorio en nuestra provincia, en el fuero penal con la oralidad, la inmediación, etcétera, etcétera, va a ser muy complicado que salgamos de esta
este círculo vicioso del que hablabas vos, Noemí, o que comentaba en el chat, de esta dilatación en el tiempo, y algo que es tremendo. En otras provincias tenemos jueces que son, digamos, de alguna manera son como multijuez, un mismo juez te resuelve sobre las cautelares, sobre los alimentos, sobre una serie de cuestiones. Acá en nuestro sistema tenemos que una misma persona que realiza una denuncia penal y que previamente tiene tramitando una causa en el fuero de familia, en un juzgado de familia, se va a encontrar con resoluciones contradictorias. Un juez de penal que, por ejemplo, dicte medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto, y un juez de familia, esto ya hablando también del tema del régimen de comunicación con menores y demás, y un juez de familia que dicta una resolución diferente, porque están viendo cosas distintas, digamos. Esto es un problema que tenemos y nos pasa en muchas causas, digamos, ¿no? Con esta separación de competencias. Pero bueno, nada, yo quería decir eso, nada más. Creo que va a ser fundamental la aplicación de que se instaure el sistema acusatorio, las fiscalías especializadas, y para que se le dé la importancia que merecen estas causas, con la cantidad de denuncias que hay, y en las que hay que actuar urgente, digamos, porque lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo creo es que una mujer que llegó a denunciar, y una mujer que llegó a denunciar al fuero penal, es porque ya llegó a una situación ya extrema, digamos. Porque la gran mayoría de las violencias no se denuncian, pero la mujer que llegó a la comisaría para la mujer y que fue a ratificar su denuncia al juzgado, realmente ya transitó previamente y un proceso o pidió ayuda de alguna otra manera y no se le pudo dar la solución, la ayuda, lo que haya pedido. Y bueno, eso hace también a la perspectiva de género, ver las causas, digamos, con empatía y pudiendo ver estas cuestiones. Bueno, nada, eso es lo que quería comentar. Sí, Gaby, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo, si bien no estoy a tu nivel con el tema del derecho penal y siempre sos mi referente, al igual que Nahuel, considero lo mismo. Para mí fue muy duro atravesar ese curso que les comentaba desde un proceso que no es el nuestro, y haciendo de cuenta que jugar el juego, ¿no? Entonces, realmente eso me ratificó las apreciaciones sobre este atraso que tenemos grande en la justicia. Y si bien hay cosas que son deudas pendientes, como es el proceso acusatorio, también es necesario, yo tengo una sensación, voy a tratar de transmitírsela de alguna manera, de que en la perspectiva de género, que es una ley, no es una opinión personal de cada uno, un poco termina siendo una cuestión de voluntad de según quién sea el receptor, ¿no? Entonces, así como estás vos dentro del juzgado penal, hay un montón de colegas y de personas en el Poder Judicial que comprenden esto, que quieren un cambio, que están haciendo un montón de cosas. No es que no las veamos y tampoco es que esté todo mal. Hay muchísimos esfuerzos puestos en juego. Estos esfuerzos, lo que yo quería mostrar con esto de la dificultad para hacer el cambio de paradigma, es que estos esfuerzos caen en saco roto si no logramos la esencia del cambio de paradigma. Entonces, la violencia es una cuestión de derechos humanos, y es una cuestión pública, y es una cuestión de Estado, y el Estado tiene la obligación de intervenir. Ya está. No es que si el juez le parece más o menos la perspectiva de género, la aplica. Es una obligación.
Entonces seguimos como en una etapa en que según la voluntad del que te toque es como te va a ir. Y eso ya no puede más ser así. Me parece que es un momento en el que se pueden hacer estos cambios, un momento político, social, en el que se pueden hacer estos cambios y que nosotros somos actores también, somos intermediarios entre el justiciable y uno de los tres poderes del Estado, y que también conocer todos estos planteos y fundamentos y animarse a plantearlos, como decía el doctor Pastor, es algo que puede ayudar a hacer un cambio. Así que creo que la tarea colectiva y la de que cada uno pueda aportar desde sus lugares es muy importante. Y quiero también decir que las víctimas de violencia no tienen acceso a abogados de víctimas del Estado, porque en San Juan no hay abogados de víctimas. Entonces, muchas veces cuando recurren a una... Primero, lo que decías vos, cuando una mujer hace la denuncia, penal o no, ya es porque está al límite. Las mujeres les cuesta muchísimo ir a denunciar. Entonces, reconociendo esta situación, por ejemplo, está en esta resolución que les comentaba del Juzgado de Paz, ella nunca tuvo asesoramiento letrado. Ya con la resolución en mano, no me vino a consultar a mí, en realidad fue al movimiento de mujeres a consultar una opinión sobre esa resolución que ella ni siquiera comprendía del todo, y ahí fue recién cuando yo pude intervenir. Entonces, todo este recorrido de una mujer pobre, en zona alejada, que tiene que hacer y dar con una organización social que un poco está supliendo el rol que debería hacer el Estado, ¿no? Y recién llega a un abogado. Entonces, la necesidad de que existan abogados de víctimas es una necesidad real, no se puede estar sin asistencia letrada. En los juzgados de familia, bueno, en todos los juzgados que reciben las denuncias que las mujeres hacen sus recorridos sin asistencia letrada. Así que con mayor responsabilidad en esos casos, el abordaje con perspectiva de género de los jueces. Hay una Acá pregunta, dice, Noé, arriba. sí, estoy leyendo el chat justo, a ver. Si en caso que se haya dispuesto la prohibición de acercamiento al agresor hacia la víctima en el foro penal, por lesiones por ejemplo, y la damnificada dentro del círculo solicita que se levante la medida porque ha vuelto a convivir con el agresor, el juzgador debería levantar la prohibición o el criterio para su determinación debería ser solo el riesgo de la víctima. A ver, acá me parece crucial el tema del cómo se aborda, cómo hacer una entrevista en la que podamos comprender cuál es la situación. El objetivo no es desvincular a las partes, el objetivo es que cese la violencia. Y no creo que no hayan casos en los que pueda cesar. Digo, no porque haya una situación de violencia significa que va a durar para siempre. El tema es que hay un gran déficit en el tema del monitoreo. La ley nacional sí exige que haya un monitoreo, no solamente la intervención y la decisión judicial, sino también un monitoreo que no solamente recae en manos del Poder Judicial, sino también de la mano de las políticas públicas, ¿no? del Poder Ejecutivo. Este monitoreo es fundamental para llegar a un abordaje. Las víctimas necesitan un acompañamiento, y como decíamos al principio, necesitamos para hacer un abordaje correcto, conocer el contexto sociohistórico de la mujer, cómo es su vida. Hay casos en los que con 13 años se fue a convivir con su pareja, que ahora, después de 20 años, por ejemplo, acusa de abuso, ¿no? Entonces, si ella tenía 13 y él 30, eso no se le puede escapar al receptor de la denuncia. Una persona que esté, no es que sea tan difícil, sino que hay que conocer cuáles son las reglas y aplicarlas.
hacer entrevistas con perspectiva de género, con personas capacitadas, y sí en el caso concreto, tomar las decisiones. La toma de decisiones, yo no digo para nada que sea sencilla, lo que digo es que tiene que ser seria, y utilizar todas estas herramientas que existen y que son muy importantes conocer para los abordajes correctos. Siempre se tiene que escuchar a la persona. Ahora, una persona que está en una situación de desigualdad, que es víctima de violencia, el juez no puede decidir sobre su vida. Lo único que puede hacer es darle las herramientas necesarias para colocarla en una situación de igualdad para que ella decida por su vida, con quién quiere estar y si se va a revincular o no. Lo que no podemos es ser livianos en la idea de... ¿Se acuerdan el caso cuando la figura del avenimiento, que es el perdón de la víctima de abuso, fue derogada recién en el año 2012? Fue en una provincia del sur, que si no me equivoco es Chubut, en la que se utilizó esta figura del avenimiento, la mujer perdonó a su agresor que estaba en prisión en ese momento, y en el momento que queda en libertad la asesina. Entonces, es un caso de femicidio en el que si se hubiera hecho un abordaje correcto y se hubieran tenido en cuenta todo el contexto sociohistórico, la psiquis de la mujer, posiblemente esta figura no se... De hecho, bueno, una figura que se derogó inmediatamente tras ese caso. Ese fue el caso que derogó el avenimiento justamente por lo aberrante que significa que la sola expresión de ya lo perdoné, esa sola expresión sea el argumento para levantar una medida o considerar que una situación de violencia ha cesado. En eso el Estado se ha puesto al frente y como garante. Insisto, no digo que sea sencillo, pero sí que hay que hacer análisis para tomar la decisión. Ahí Gaby hace un comentario que me parece muy atinado al respecto, que, bueno, lo leo textual, dice: muy bueno el planteo de Amalia, nos falta la pata de la asistencia o el acompañamiento a la víctima como para fortalecerla en su autonomía y que en definitiva decida libremente. Exacto. Me parece que quizás lo que muchas veces lo hemos debatido en distintos ámbitos, tanto en este instituto como en otros institutos del Foro de Abogados y en organizaciones. Bueno, yo tengo el honor de compartir con Noemí, con Gaby, con algunas colegas más aquí presentes, ser miembro de la Asociación de Juristas por la Igualdad y los Derechos Humanos, y también lo hemos debatido ahí, de que el Estado no funciona articuladamente. Se llevan adelante muchas veces políticas públicas como si se tratara de islas independientes y que ninguna depende de la información que la otra le pueda proveer o de la intervención que una pueda realizar sobre algún caso de violencia en concreto. Si todo pudiera funcionar, al menos un poquito más articulado, sería quizás en la línea que establece, que plantea Gaby, algo muy positivo para poder abordar realmente las violencias contra la mujer. ¿Hay otras preguntas, creo? Sí, Noé, decime. Un poco hablábamos de esto de la obligación de conexidad de las causas, es lo mismo, es la misma idea, que se comparta toda la información de todos los casos que existan sobre la misma persona víctima de violencia. La verdad que me parecía que estábamos un poquito más avanzados, ahora que los escucho a ustedes que tienen más experiencias en el foro penal, veo que no es así. Yo la verdad que cuando tengo una medida y tengo abierto más de un caso, voy tracción a sangre diciendo, este juez dijo tal, y le tengo que informar al del otro fuero, y yo lo hago. Pero la verdad que es un desgaste que no tiene mucho sentido. Nati, mi amiga Nati, a ver, quiero compartir un caso que me pasó durante la pandemia respecto al planteo de Amalia, el levantamiento de restricciones.
Lo solicité, dado que la víctima se quedó embarazada del agresor y volvieron a convivir, y me lo rechazaron. Me dijeron que no se puede levantar. Bueno, un poco creo que quedó respondido el seguimiento al victimario, por supuesto, un gran déficit, el sistema está aceitado, los esfuerzos estatales también se están dirigiendo al tratamiento de los varones que ejercen violencia. Sí, claro que sí. Sí, es muy importante el tratamiento de los varones que ejercen violencia. Hay muchos estudios también al respecto, hay mucho avance, pero estamos otra vez fuera de la provincia, lamentablemente. Por eso esto es lo rico del debate, ¿no? El debate que nos ubica en cuál es la realidad social y cuáles son los avances, porque titulares vemos todos los días y a la hora de la realidad del ejercicio de derechos no. También es un derecho de los varones el rehabilitarse, ¿no? Creo que no hay más comentarios, no sé si me ayudan a ver ahí. No, para arriba creo que habían algunos más. Yo quería, bueno, tengo que refrescar mi memoria, la verdad que a mí mi edad me va pesando cada vez más en la memoria. Pero, yo recuerdo cuando hicimos un seminario de especialización sobre género y violencia, nos comentó, bueno, Lorena Sosa en aquel momento era la que estaba a cargo de este seminario, sobre un caso muy emblemático a nivel internacional y que creo que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando en esta última parte de la charla, que mi pronunciación en otros idiomas es horrible, así que sepan disculparla, pero el caso era Zahide Geke, creo, contra Austria. Puede ser, no sé si lo tenés presente, Noé, y que... Sí, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. A ver, sí. pero no, a ver, recordármelo. No, y que había sido justamente esto de que Zahide, esta mujer, había sido asesinada por la persona a la que había denunciado en diversas ocasiones. Entonces, se condena a Austria y se le hace responsable de la muerte de esta mujer porque el Estado nunca hizo más que emitir órdenes. Decía, hay una prohibición de acercamiento y con eso nos conformamos, pero nunca se ocupó y se preocupó en vigilar el estricto cumplimiento de la medida, como así también tampoco ordenó la detención de esta persona ante las denuncias reiteradas de violencia. Y me parece que justamente de eso se trata, de que el Estado no crea de que o sea, el Estado, cuando hablo de Estado, hablo también de los actores y funcionarios del Estado, y quienes lo representan en la justicia, que son los jueces, que crean que por el solo hecho de dictar una prohibición de acercamiento, de decretar alguna prohibición de acercamiento, con eso simplemente se agota la responsabilidad del Estado, nosotros ya hicimos lo suficiente y ahora que se arreglen las partes. Me parece que tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando de la falta de seguimiento, la falta de articulación, la falta de políticas que prevengan, que aborden y que, por supuesto, hagan un seguimiento también de quién es el autor de los hechos de violencia. Sí, claro. En esto la ley nacional, que no es más que hace más que seguir los lineamientos de CEDAW y de Belén do Pará, es clarísima. El acompañamiento de la víctima, el monitoreo, la creatividad y la amplitud y no taxatividad de las medidas precautorias que se pueden tomar. Y el concepto de violencia institucional. O sea, no es una opción, como decíamos, ¿no? Acá no hay posicionamientos de si estoy a favor o en contra de la perspectiva de género. Hay un compromiso estatal de realizar todas las acciones que sean necesarias. O sea, todas. Y en todos los ámbitos, ¿no? Porque si nos ponemos a revisar esta charla, hemos caído nosotros mismos en la violencia familiar únicamente.
Sin embargo, no tenemos casos en la provincia de, a ver, tampoco tenemos de violencia, tenemos algunos sí de violencia familiar de la 26485, de juzgados correccionales, pero no tenemos aplicación en la violencia laboral, tenemos una ley provincial de acoso laboral, que también cae dentro del viejo paradigma, y que también prevé la audiencia conciliatoria. No solo prevé la audiencia conciliatoria, sino que después que la víctima denuncia por acoso laboral, si no comparece a la audiencia conciliatoria, se considera desistida la denuncia. O sea que además la castiga por no ir a la audiencia conciliatoria. O sea, tenemos, yo creo que que revisar mucho esto de en qué momento del cambio de paradigma estamos en la provincia, porque mientras no damos no hacemos este quiebre, todo lo demás que venga de Corte Interamericana de Derechos Humanos, CEDAW o de donde sea, que nos apasiona, nos encanta, queremos discutirlo, pasa de largo, porque necesitamos esta esencia que lo hagas propio. De nada nos sirve si no tenemos jueces que dispongan que esa audiencia conciliatoria no se toma. Ojo, que no es no ir a la audiencia, se puede tomar de manera separada. Por ahí los testimonios de las víctimas son la única prueba posible, y entiendo que esto ponga a los jueces en una situación muy delicada para resolver, ¿no? Pero el testimonio, la declaración de la víctima de violencia, también en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sido pruebas suficientes de certeza como para tomar medidas y sancionar al agresor, ¿no? Sobre todo el abuso sexual. Recordemos que el débito conyugal era una figura también que legitimaba la violencia dentro del matrimonio, porque vino muchas veces a justificar las violaciones dentro de la pareja, ¿no? Entonces esto también es un resabio, y hoy en día no son situaciones alejadas de la realidad. Pasan, sigue avergonzándose la víctima de la situación, decidiendo no denunciar porque después se queda sin plata para darle de comer a los hijos, porque meterlo preso es como mucho. Entonces, bueno, es un laberinto, un recorrido que nos obliga a razonar de una manera diferente. O sea, la mirada del caso concreto, del delito penal, acá no funciona. Acá tenemos que tener una mirada global, histórica, contextualizada de la vida, del contexto de la víctima, para poder advertir este tipo de situaciones y abordarlas de la manera correcta. Hay un aporte que hace Nina Carrizo, que Ajá. dice, el moving está bonito en teoría, pero totalmente vacío en la práctica, ya que hay que agotar la interminable vía administrativa. Y Nina había hecho también unos comentarios anteriormente, creo que respecto de las audiencias, puede ser, si Nina puede habilitar el teléfono y quiere hablar, el teléfono, Acá, perdón, el acá micrófono. veo uno más arriba, no sé si será la misma persona, Nina Carrizo. No lo veo mal, nuestra provincia es tranquila y conservadora, además no hay que dejar de lado la noble interpretación del magistrado, así que para eso están los jueces, para interpretar cada caso en particular, y la conciliación es lo más coherente, ahí sabrá si sigue a juicio o no. Bueno, esto es lo que hablábamos un poco al principio, que si bien podemos tener posiciones personales más o menos a favor de este planteo, no estamos hablando de posiciones personales. Yo no estoy expresando qué opino yo. Yo lo que estoy diciendo es el texto de la ley. Nuestro Estado es clarísimo y nuestra legislación también es clarísima. Y los jueces están para aplicar las leyes, no sus posiciones personales. Y nuestra provincia sí es conservadora, pero tiene a Brenda
y tiene a Pamela en el haber de femicidios de nuestro país, y para solamente mencionar los casos más recientes. Ambas personas víctimas de violencia de género, víctimas de femicidio. Fue una decisión en realidad no entrar en temas de mayor agresividad. Muchas veces entramos en los temas de violencia desde el femicidio porque nos impacta mucho y no está para nada mal, pero yo sí tenía muchas ganas de hablar de la vida de la mayoría de las mujeres. O sea, las víctimas de femicidio lo que nos revelan es justamente una sociedad violenta, no una sociedad tranquila. Un femicidio es el peor lugar de la violencia y casi nunca aparece intempestivamente, sino que se desarrollan las violencias en la vida de una persona y culminan cuando va creciendo la violencia en el asesinato de una mujer por ser mujer en manos de un varón, que muestra su poder con un acto de objetivándola hasta considerar que puede decidir sobre su vida. Así que las opiniones personales a mí me parecen sumamente valiosas, creo que justamente es el debate democrático el que nos hace crecer como sociedad, pero lo que estamos discutiendo en este caso es el texto de la legislación y el rol de los jueces, que sí comparto que hay que dejarlo a la interpretación del magistrado, un magistrado que respete la ley y que haya formado para poder llegar a esa resolución. Digo, no puede haber hoy una resolución fundada en el viejo paradigma. Si no estamos a favor de esta legislación, sigue siendo una opinión que es válida. Hay un montón de leyes que no nos gustan, yo estoy en desacuerdo con muchas leyes, pero no por eso las tengo que saltar. Si vamos a cuestionar el texto de la ley, tenemos que presentar un proyecto de ley, ¿no? Para que sea derogada. No podemos desconocerla porque nuestras posiciones personales no coinciden, menos si somos abogados. No sé quién me falta leer, yo más arriba no me di cuenta del principio de leer el chat. ¿Alguien tiene ganas de hacer alguna reflexión, de comentar algo, alguna situación, duda, proyecto, ganas? ¿Puedo decir algo? Que levanté la mano, pero no sé es que yo soy un desastre con el chat. No. Perdón, No, sí, Gaby. muy cortito, es que me quedé con lo que dijiste del débito conyugal y creo que son cada vez más frecuentes las denuncias que hay de abuso sexual dentro de la pareja, del matrimonio, de la pareja, y me parece que hay algo que es fundamental, y esto hace también a la formación, a la capacitación, a la perspectiva de género. Nosotras somos mujeres occidentales, blancas, podemos considerarnos burguesas o no, pero incluso ninguna de nosotras está exenta de ser víctima de algún tipo de violencia de género desde ya, y seguramente la gran mayoría lo hemos sido en varios ámbitos en algún momento de nuestra vida, pero realmente hay mujeres que no conocen sus derechos y que toda la vida creyeron y sostuvieron que una vez casadas debían mantener relaciones sexuales con su pareja, con su esposo, marido, lo que fuere. Y lo hicieron durante muchísimo tiempo de manera obligada, porque hicieron cosas que no querían, pero que pensaban que, o creían que es lo que debían hacer. Entonces, realmente a veces nos cuesta ponernos en el lugar de la otra persona, pero realmente
creo yo que la clave es esto, empatizar y darnos cuenta de que hay muchas mujeres que realmente desconocen cuáles son sus derechos. Y la mujer, como dijiste vos, que el femicidio es la máxima expresión de la violencia. La verdad es que nuestra provincia no es una provincia tranquila, todo lo contrario, hay un nivel de violencia machista muy elevado. Pueden ir desde cuestiones sutiles, simbólicas, etcétera, hasta las más graves que son el femicidio. Pero yo creo que una de las claves puede ser, creo yo, empatizar y ponerse en el lugar de otra persona y entender realmente cuál es la realidad y el contexto en el cual la otra persona está transitando su proceso. Yo creo que eso haría un poco más fácil el entendimiento y tal vez la búsqueda de soluciones. Que bueno, que hay casos para los cuales a veces la solución no queda otra que la privación de la libertad, y hay otros casos en los cuales tal vez pueden haber otras soluciones. Hago alusión al fallo Góngora de la Corte y la no posibilidad de las suspensiones en los casos de violencia de género. Pero como decías vos, ver el riesgo concreto en cada caso también es fundamental. Eso quería comentar porque se me vino a la cabeza por lo que dijiste. Gracias, Gaby. Sí, por supuesto que la sensibilidad con este tema, yo creo que es humana, es algo que no se puede no tener, que la única posibilidad de no comprenderla o empatizar es estar aislado de la realidad. Por eso yo cuando empecé les decía que estar en el territorio, escuchar a las mujeres, conocer sus historias de vida y estar al lado, no yo sola, sino desde los colectivos de mujeres, son las que nos van mostrando cuál es la realidad de nuestra provincia. Por eso a mí me pareció muy rico este espacio y creo que ese es el camino que nos va a orientar desde el sentido común, desde la empatía y desde las ganas de construir realmente una sociedad que sea más justa y más igualitaria. Como decía, hemos hecho un gran recorrido y hay que destacar los avances. A la vez, por supuesto que nos queda señalar muchas cosas que nos faltan. Y bueno, acá estamos las mujeres levantando las banderas. El doctor Pastor pide la palabra y se la concedemos. No sé si hay alguien más antes. Creo que no. Doctor Pastor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Habilita el Hola, micrófono. ¿qué tal, Noé? En realidad es muy, muy cortito y creo que hay algo que es una temática que no conozco. Gracias por lo que me han aportado, por lo que me han hecho repensar muchas cosas del derecho que creo que es importante, pero sí creo que hay algo en el comentario que dijo Gaby que creo que es trascendente, que tiene que ver con la dignidad de las personas y que creo que muchas veces no estamos preparados para defender nuestra dignidad. En realidad lo digo porque en cualquier relación asimétrica, sea trabajador, sea consumidor, sea mujer en situación de subordinación económica o cualquier otro aspecto, ni siquiera muchas veces el afectado sabe hasta dónde llegan sus derechos, y creo que en eso se debe trabajar mucho en la capacitación para que cada uno conozca cómo debe defender sus derechos y hasta dónde llegan sus derechos. Todos creo que tenemos muy claro qué es lo que es la dignidad. Yo me acuerdo cuando daba clase de ciencias políticas, lo primero que le decía a los alumnos era que interpretáramos el artículo 14 bis, y les pedía qué es lo que entendían ellos por dignidad. Eran chicos del secundario, y la verdad que casi todos lo llevaban para el lado del salario y no para derechos fundamentales que son trascendentes. Me parece que es el pequeño aporte que puedo hacer yo en esta temática, que es ajena a lo que yo normalmente leo, estudio o me gusta, pero gracias por todo lo que han aportado y los despido.
Muchísimas gracias por la participación y por los aportes que sin duda son muy valiosos. Sí, claramente, y un poco traté de entrar más en lo legislativo y lo judicial que en el rol de las políticas públicas, pero yo también estoy de acuerdo en que las cuestiones preventivas y las cuestiones, conocer nuestros derechos tiene que ver también con una función del Estado, de las políticas públicas, y sí creo que cuando el ciudadano no conoce sus derechos, es necesario acercárselos. Que una persona que no conoce sus derechos no la podemos además señalar y responsabilizar por su desconocimiento, sino que tenemos la obligación de llevarle los derechos hasta la puerta de la casa si es necesario, y que la dignidad humana es lo que está en juego, que estamos hablando de violencia, estamos hablando de cosas de vida o muerte. Así que, bueno, les agradezco un montón a todas las reflexiones y también el espacio. Se ve que tenía ganas de decir muchas cosas porque no he tardado de hablar, pero bueno, un lugar, Nahuel, la verdad que me abriste las puertas de una manera muy linda. Voy a decirlo con ganas de mejorar. Nos cuesta abordar estos temas en el foro de abogados, queremos abordarlos, queremos hacer un debate grande con estos temas, queremos nuestro instituto de los derechos de las mujeres, géneros y diversidades, queremos, los hemos pedido, lo hemos pedido por escrito, hemos dado nuestros argumentos, muchos de esos están puestos acá en esta breve intervención, y también en nombre de la década que hace que existe el matrimonio igualitario en nuestro país, que nos ha acercado y nos ha dado impulso hacia la igualdad y hacia la conquista de derechos humanos. Me gustaría comprometerte a vos, Nahuel, o a cualquier otro instituto que abra la puerta para que debatamos los derechos de la comunidad LGTBQ, y que creo que también la sociedad sanjuanina se debe un debate democrático al respecto. Tenemos profesionales muy capacitados en estos temas que van a estar ansiosos y con muchas ganas de compartir sus conocimientos. Y bueno, si bien me alejé un poco del tema penal, que es el motivo del instituto, creo que esta es una materia transversal que debemos discutirla a la perspectiva de género, ¿no? Ya en general, en todos los fueros, en todos los institutos y en todos los... Tiene que lograr penetrar para que efectivamente logremos este cambio de paradigma que sirva de base para construir esta igualdad que nos debemos. Bueno, no sé si hay alguien más que quieras realizar algún aporte, Han dejado muchos comentarios positivos, ¿no? Te invito a leerlos. De todos modos, Cintia está grabando toda la reunión, y para quienes están presentes les contamos que en unos días más el Foro de Abogados la sube a su canal de YouTube, así que ahí la van a poder repetir nuevamente, e inclusive creo que se pueden ver las intervenciones aquí en el costado del chat. Noé, agradecerte tu predisposición, agradecerte que has aceptado de inmediato el convite nuestro instituto y el Instituto de Derecho del Nobel Abogado te agradecen por ello, porque realmente para nosotros es muy importante poder abordar de forma íntegra cada uno de los debates que creemos que componen a las materias de discusión a las que se enfrenta día a día la matrícula. Porque vos lo has dicho recién, el tema que has expuesto en el día de la fecha atraviesa transversalmente no solo, todos los institutos, todas las ramas académicas de la abogacía, y por supuesto también de nuestra labor profesional cotidiana. Y para nosotros es muy importante contar con tu experiencia, con tu sabiduría y con tu predisposición, y con la de cada uno de quienes han estado presentes esta tarde. Agradecerles. Le voy a dejar el uso de la palabra a Edan para dar las palabras de despedida, si no hay alguien más que quiera
hacer algún último aporte, alguna última consulta, estamos a tiempo, abusando de la confianza y de los tiempos de Noemí, pero bueno, la verdad, nuevamente no agradecerte personalmente y en nombre del Instituto de Derecho Penal por tu colaboración. Edan. Bueno, sumarme o nuevamente el agradecimiento a los presentes, a Noemí por darnos desinteresadamente su tiempo y también agradecerle a los equipos del Instituto de Derecho Penal y del Nobel que nos dan una mano en todo esto de las charlas, que por ahí se torna medio complejo con el tema de la pandemia. Así que nada, agradecerles a todos y bueno, un saludo a Noemí y muchas gracias también. Muchísimas gracias a todos y la verdad que se quedaron varios hasta el final, así que bueno, espero que haya una segunda vuelta. Hemos tenido una muy buena participación, te digo, con un pico de participantes de 30, lo que para las actividades del foro a través de la plataforma Zoom la convierten en muy exitosa, así que muy buena la convocatoria, Noé, y eso se debe principalmente a que vos ibas a ser quien iba a estar al frente de esta disertación, al tema propuesto, que evidentemente interesa y mucho a la matrícula. Sí, el tema es importante, así que insisto en la reflexión de que sigamos abordando los temas. Esto es solamente un resumen de un montón de gente que aporta, así que no es mío, es colectivo, esto lo hemos construido entre todos y bueno, sigamos haciendo fuerza para conquistar la igualdad. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, nos vemos. Hasta luego. Saludos, gracias.